Así es, Juan, un saludo, qué bueno estar contigo en esta transmisión especial de DNews en un hecho histórico, en un hecho muy importante, de lo cual estaban esperando gran parte de los habitantes, de los venezolanos que están, por supuesto, en gran parte del territorio latinoamericano. Un saludo también para ellos que nos están viendo nuevamente. La señal de DNews está llegando a toda Venezuela, también que nos están viendo a través de la señal de YouTube. Las imágenes que están viendo es justamente de toda la ofensiva que ha puesto Colombia en la frontera entre Cúcuta, norte de Santander, y también la parte de Táchira, en el territorio venezolano. Esto por una orden del presidente Gustavo Petro, donde cerca de 30.000 efectivos de la Fuerza Pública Colombiana se encuentran desde el día de ayer apostados en toda la frontera. Recordemos que la frontera entre Colombia y Venezuela es una frontera muy extensa, cerca de 21.000 kilómetros, muy porosa, por supuesto, y poder controlar allí es muy difícil. Además, porque hay presencia de grupos al margen de la ley como el ELN y las disidencias de las FARC, que se muestran como guerrillas binacionales. Pues justamente sobre esto se instaló desde el sábado en la madrugada pues un puesto de mando unificado por parte de Colombia allí en el departamento de Norte de Santander y también en el departamento de Santander, para poder atender a lo que el gobierno nacional esperaba que fuera una estampida muy fuerte por parte de los venezolanos después de la incursión de Estados Unidos y la posterior captura de Nicolás Maduro. Parece que las cuentas al gobierno colombiano no le salieron como se tenía previsto. Ellos pensaban que iba a haber una masiva participación por parte de los venezolanos saliendo de su país. Hasta el momento no se ha presentado. Hay calma en gran parte del territorio venezolano y también se refleja calma allí en la frontera con Colombia, en el puente Simón Bolívar, que es una de las fronteras de mayor tránsito para ambos países. Juan, te comento adicional que esta mañana se abrieron las puertas en el puente Simón Bolívar para el paso de los habitantes en frontera. Hay que tener en cuenta que allí hay una vida fronteriza muy fuerte, donde varios colombianos tienen algunos negocios en la parte venezolana y también los habitantes de Venezuela tienen algunas atenciones médicas en Colombia o de tema escolar. Recordemos que por esta época también están en matrículas escolares. Lo que se ha permitido es el paso entre ambas naciones para los habitantes de frontera, pero se ha restringido el paso para periodistas tanto nacionales, es decir, colombianos, como extranjeros. Hubo un caso que se registró en las últimas horas de unos colegas de la cadena colombiana Caracol, donde la Guardia Bolivariana los retuvieron, no les permitieron ingresar, les borraron el material que habían grabado en sus cámaras y los retuvieron por cerca de 2 horas. Ellos quedaron registrados en los libros de la Guardia Venezolana como personas no gratas para las próximas horas y no pueden ingresar al territorio venezolano. En este momento así se encuentra poder cubrir la noticia allí en la frontera. De lo contrario, en este momento se está viviendo una calma allí en la frontera. También durante el domingo estuvo cerrada la frontera en Paraguachón, que es la frontera por la parte de la Alta Guajira en Colombia. Ya está habilitada en esta misma situación, donde los habitantes de frontera son los únicos que pueden pasar, pero no ha permitido el ingreso de la prensa internacional ni de la prensa colombiana a territorio venezolano. Y estas son las imágenes justamente de las tanquetas que ha llevado el ejército colombiano en la frontera, porque también se tenían previsto pues algún ingreso por parte del ELN o de algún actuar terrorista por parte de esta guerrilla por ir en contra de la captura de Nicolás Maduro. Juan, así que este es el ambiente que se está viviendo en la frontera. Hay una calma, no está pasando mayor situación en esta frontera. El gobierno colombiano ha instalado también un refuerzo en la parte de atención a menores de edad y atención en salud por si se llega a presentar alguna migración masiva por parte de los venezolanos en este punto fronterizo en el puente Simón Bolívar. Casos como el que acabas de dar de los colegas de RCN, también pasó con colegas de la cadena norteamericana Univisión. 2 equipos intentaron abordar, a llegar hacia Venezuela y un equipo fue retenido, fue tratado de manera muy formal por los agentes de migraciones, los civiles. Otro de los equipos fue tratado de una manera un poco más violenta y le borraron los mensajes y el contenido total de su teléfono celular al corresponsal de Univisión que intentaba entrar a Venezuela para cubrir las noticias. Es parte de lo que está pasando, como dices tú, en la frontera colombo-venezolana a esta hora, cuando son las 11 de la mañana. Sergio.
Así es, Juan. Y mira, algo que se está viviendo en este momento en Colombia es incertidumbre. Incertidumbre por las declaraciones recientes de Donald Trump refiriéndose al presidente colombiano. Un presidente de Colombia, un Gustavo Petro, que recordemos ha sido muy enfático en defender a Nicolás Maduro, en declararlo que no es un narcotraficante, que es uno de los presidentes, que así lo señala el mandatario colombiano, que ha colaborado en contra del narcotráfico. Y tanto así que estuvo y está en la mira de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos, que en las últimas horas desde el avión presidencial se refirió nuevamente a Gustavo Petro. Y hay algo que está inquietando bastante en este momento a toda la población colombiana, y es que pone a Gustavo Petro como si fuera el siguiente mandatario donde se podría realizar alguna incursión para poderlo capturar. Estas fueron las fuertes declaraciones que dio a conocer a la prensa internacional Donald Trump desde el avión presidencial de los Estados Unidos. Sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Yeah. You know why? Because they kill a lot of people, yeah. No durará mucho, lo dijo 2 veces. Recordemos que con el caso de Nicolás Maduro dijo, tiene los días contados 2 veces y ya tiene los resultados, Sergio David. Sí, total, Juan, total. Y eso realmente ha causado gran incertidumbre en Colombia sobre la postura del presidente Gustavo Petro frente a esta situación de Venezuela, que desde que ocurrieron los hechos de la captura de Nicolás Maduro, el Servicio Público de Información en Colombia, que pertenece al Estado, RTBC, había dicho en vivo que no se trataba de una captura, que era información totalmente falsa, que era un fake news, y que si algo se estaba ocurriendo con Nicolás Maduro, desde el gobierno colombiano lo iban a tratar como si fuera un secuestro, no como si fuera una captura. Eso ya demuestra una narrativa muy fuerte por parte del gobierno colombiano frente a estos hechos. Pero por supuesto, la respuesta de Gustavo Petro no se hizo esperar. Desde anoche, a las altas horas de la noche, empezó a escribir varias publicaciones en sus redes sociales, y también a la madrugada, hacia la 1:30 de la mañana, empezó a trinar sobre esta situación. 2 trinos muy fuertes, donde hablaba sobre su situación, sobre lo que él piensa de la situación de Venezuela. Un trino de 13 párrafos, el segundo de 15 párrafos. Juan, si nos colaboras con su lectura de la respuesta que está dando el presidente Gustavo Petro a estas declaraciones de Donald Trump. Claro que sí, Gustavo Petro a través de su cuenta en X dice, cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya. Todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de Estados Unidos a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La Constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular. Es parte de lo que ha dicho Gustavo Petro en este mensaje bastante largo y que nosotros vamos a compartir con ustedes en algunos extractos. Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma desde el Pacto de Paz en 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero. Sergio David. Mira, Juan, aquí hay algo importante. Hay que recordar a la audiencia de DNews en toda Latinoamérica, en Venezuela y en los Estados Unidos, que el presidente actual de Colombia fue militante, fue un guerrillero, perteneció a las filas del M-19, una guerrilla que protagonizó uno de los hechos más violentos en Colombia, fue la toma del Palacio de Justicia sobre 1985 y que dejó decenas de personas heridas y también magistrados muertos sobre este hecho, y que también llevó a la toma de embajada de la República Dominicana un año antes. Esto queda en la retina de los colombianos, y quien estaba allí también era Gustavo Petro, incursionando en esta guerrilla del M-19. Lo que está diciendo aquí el presidente colombiano es que volvería al monte, volvería a la clandestinidad, volvería a la guerrillerada, como se denominan ellos, si Estados Unidos intenta ingresar al territorio colombiano o intenta capturarlo como lo hizo con Nicolás Maduro. Esta termina siendo una de las noticias más importantes en este momento, porque el presidente Gustavo Petro hizo parte de un proceso de paz, hizo parte de la entrega de armas cuando se encontraba en el M-19, y gracias a esa amnistía es que hoy es presidente de la República y ha estado en varios cargos públicos como congresista y como alcalde de Bogotá. Una de las noticias más importantes es que amenaza con
volver a la clandestinidad, volver a los grupos guerrilleros, volver al monte, volver a empuñar un arma si Estados Unidos intenta tomar alguna de estas medidas. Y también el mensaje que le da a las tropas en Colombia, que termina siendo un poco fuerte también para un gobierno que ha disminuido la capacidad armamentista de nuestro país. Y es que si algún militar empieza a colaborar con los Estados Unidos, lo va a retirar de inmediato. Ya empieza a tener una presión muy fuerte el presidente colombiano frente a las fuerzas militares, y esto demuestra un poco que se siente acorralado, Juan. Esto se demuestra un poco que se siente un poco amenazado por parte de los Estados Unidos. Ya vio la ofensiva que tiene la capacidad de Estados Unidos en Venezuela, y él pues tentó tanto a Donald Trump que también ya lo pone en la lupa, algo que él quería desde hace mucho tiempo, estar siempre en el radar de Donald Trump, y por eso utilizaba varios escenarios internacionales para poder hablarle a Donald Trump. Inició con un tema relacionado a las deportaciones, ahí inició un quiebre muy fuerte, y fue cuando Donald Trump llegó al poder de los Estados Unidos justo hacia el 20 de enero del año anterior, y después empezó todo un tema de escalamiento, de descalificativos muy fuertes entre ambos mandatarios, que ha llevado en este momento a que el presidente colombiano no tenga visa para ingresar a los Estados Unidos y está incluido en la lista Clinton, él y parte de su familia, y por esta situación esté presentando algunos inconvenientes financieros. ¿Cuál es la medida adicional? Le toca a Gustavo Petro en estos pocos 8 meses que le quedan de gobierno llevar una mejor relación con Estados Unidos si no quiere que, como lo ha dicho el propio presidente Donald Trump, tener la misma suerte de Nicolás Maduro, Juan. Pero no creo que esa intención de mejorar las relaciones se hayan dado con el comunicado en conjunto que hizo Colombia junto a Brasil, Chile, Uruguay y México, rechazando la intervención de los Estados Unidos para detener al narcodictador Nicolás Maduro, y se muestran preocupados por la situación de Venezuela. Sergio. Sí, claro, total, un comunicado en conjunto donde rechazan la incursión de Estados Unidos, donde rechazan la captura del Nicolás Maduro, pero qué bueno hubiese sido, Juan, que así como reaccionaron tan rápido estos países, así como está reaccionando tan fuerte Gustavo Petro a través de las redes sociales, lo hubiese hecho a inicios del año anterior, cuando se presentó el masivo desplazamiento de los habitantes del Catatumbo, cuando el ELN y las disidencias de las FARC empezaron los combates. Qué bueno hubiese sido esta reacción inmediata que ha tenido el presidente Gustavo Petro frente a la captura de Nicolás Maduro, cuando empezó toda esta diáspora venezolana, cuando las elecciones del 2024 fueron robadas literalmente por el chavismo. Qué bueno que el presidente Gustavo Petro hubiese tenido esa misma reacción, esa misma fuerza como lo está haciendo en este momento. En ese entonces de seguro hubiese sido un actor importante para haber detenido gran parte de esta situación. Pero mira, Juan, aparte de este pronunciamiento de estos gobiernos y de lo que te estoy hablando del presidente Gustavo Petro, que realmente siente temor por lo que llegue a pasar, el ministro de Defensa, desde el puesto de mando unificado en la ciudad de Cúcuta, anunció que se va a incrementar la seguridad del presidente Gustavo Petro. Esto en torno a varios hechos recientes. El primero, las declaraciones de Donald Trump, donde dice que puede pasarle lo mismo a Gustavo Petro de lo que le pasó a Nicolás Maduro en la captura. La segunda, dice el ministro de Defensa, que también hay hechos de amenazas físicas contra el presidente Gustavo Petro, y también lo que ha denominado como si fueran amenazas mediáticas. Estas son las declaraciones de Pedro Sánchez, el ministro de Defensa de Colombia. A raíz de ello, él tiene amenazas físicas, pero también mediáticas. Ustedes recordarán que en julio del 2024, los Estados Unidos, gracias a los Estados Unidos, recibimos una información en la cual se constataba que pretendían asesinar al presidente de la República de Colombia. Pero también son amenazas de tipo mediático, que algunas de ellas, llenas de mentiras, incitan al odio, y que cualquier radical las puede tomar personales y llevar a afectar al señor presidente de la República. Por ello es que se ha incrementado toda la seguridad alrededor de él, y por ello es que los 410.000 hombres y mujeres que él comanda, estamos empeñados en proteger no solamente la soberanía, la independencia, la integridad del orden constitucional, sino también la estructura democrática que ha elegido el pueblo colombiano.
Declaraciones del ministro de la Defensa de Colombia, pues sobre la seguridad del presidente Gustavo Petro. Esto cada vez se pone más álgido el tema y denso el tema entre Colombia y los Estados Unidos. Total, Juan, total. Y se pueden poner un poco más tensos dependiendo qué es lo que va a pasar con la parte política que va a ingerir Estados Unidos en Venezuela. Colombia, Gustavo Petro va a mantener una relación con Venezuela como lo vino haciendo con Nicolás Maduro, o en el momento en que Delcy Gutiérrez tome la presidencia el día de hoy y que anuncie que va a ser en colaboración con Estados Unidos, Colombia va a mantener esa relación. Hay una pregunta muy fuerte: ¿qué va a pasar a continuación? Donde Gustavo Petro y Nicolás Maduro estaban realizando una zona binacional en frontera, donde Nicolás Maduro estaba hablando de entregarle hidrocarburos donados a Colombia en una disminución, por supuesto, de la producción de gas y de petróleo en nuestro país. Así que vamos a tener bastantes reacciones al respecto, y más en un año electoral, Juan, donde te cuento que a partir de hoy todos los candidatos a la presidencia de la República y también al Congreso están totalmente activos, porque ya van a empezar a buscar los votos para poder llegar tanto a la Casa de Nariño como al Congreso de la República. Y el punto clave que va a determinar quién va a ocupar la Casa de Nariño tendrá, por supuesto, que ver con la situación de Venezuela, tendrá que ver con la relación que tome el gobierno actual con Venezuela en esta nueva etapa, y también la relación que va a tener Colombia y Venezuela en estos 8 meses que le quedan a Gustavo Petro. Estamos siguiendo paso a paso las relaciones entre Estados Unidos, Venezuela y, por supuesto, Colombia en esta etapa post-dictadura de Nicolás Maduro o post-Maduro dictador. Imágenes que estamos compartiendo con todos ustedes desde la frontera colombo-venezolana. 2.200 kilómetros de frontera comparten Colombia y Venezuela, y allí en uno de esos puntos está DNews con Sergio David González, quien está precisamente apostado en ese lugar. Nosotros vamos a seguir atentos. Sergio David, ¿qué actualización hay para el día de hoy sobre los venezolanos que se encuentran allá en Colombia sobre la detención de Nicolás Maduro? Mira, lo que se tiene previsto por parte de los venezolanos en Colombia, pues hoy no tienen previsto alguna manifestación. Lo que sí sabemos es que Colombia recibe a la mayor cantidad de venezolanos de la diáspora, y por supuesto la felicidad termina siendo una sola y la solidaridad termina siendo una sola entre Colombia y Venezuela. Pero refiriéndonos un poco a la frontera con Venezuela, Juan, es algo importante lo que se está viendo en este momento, porque ya vemos el tránsito vehicular y vemos también paso por parte de los habitantes de la parte de Táchira y también de la parte de Cúcuta. Esto demuestra que puede haber una tranquilidad frente al paso fronterizo. No se descarta en algún momento, como lo tiene previsto el gobierno colombiano, que se presente algún desplazamiento por parte de los habitantes de Venezuela. ¿En qué momento, en qué escenario se puede dar esto, Juan? En un escenario de un segundo operativo por parte de los Estados Unidos, que el propio presidente Donald Trump en conferencia de prensa el mismo domingo pues no lo descartó, que podría llegar a ocurrir un segundo operativo para poder capturar a otros integrantes del cartel de los soles. Si eso se llega a dar y también algunos milicianos empiezan a atacar, esto puede llegar a una presión para que los habitantes de Venezuela busquen la salida. Pero por lo contrario, pareciera que los venezolanos que se encuentran en Latinoamérica están esperando un poco más de información, porque la incertidumbre también para ellos es fuerte. Sale Nicolás Maduro, pero aún quedan varios protagonistas del régimen chavista allí apostrados en el gobierno. Así que no hay garantías adicionales para esto, pero yo creo que en el transcurso de este 2026 vamos a tener imágenes importantes del regreso de miles, de millones de venezolanos que se encuentran por todo el mundo, regresando justamente por estas imágenes que ustedes están viendo, por el puente internacional Simón Bolívar que comunica a Colombia con Venezuela, que fue protagonista hace varios años también del desplazamiento más fuerte que ha tenido el continente latinoamericano, de esta diáspora venezolana después de la crisis económica y política que ha llevado el régimen de Hugo Chávez y el régimen de Nicolás Maduro a los habitantes de este sector.
Muchas gracias, Sergio David González, desde Bogotá, actualizándonos sobre el acontecer en este lunes 5 de enero del 2026, en días tan susceptibles para todos los latinoamericanos y especialmente para los venezolanos y colombianos. Gracias, Sergio David. Conectamos contigo más adelante. Claro que sí, más adelante volvemos con más información.